Primero quiero comentarles que esta reflexión que voy a compartir con ustedes, la comencé a pensar el día miércoles de ceniza, porque esta lectura, parte de esta lectura la leímos también el miércoles de ceniza, la segunda lectura de hoy, la leímos en el miércoles, y hubo algo que me hizo ruido, cuando uno ha escuchado muchas veces las mismas lecturas, acá hay algo que me cambiaron la letra, ¿viste? Como cuando sabes una canción y te cambian la letra. Claro, la segunda lectura de hoy terminaba diciendo esto, escuchen bien. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Esta palabra me resultó rara porque me sonó de repente a aquel que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado. ¡Wow! Fue esta la frase. Repito, la frase es a aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dije, me suena esto. Fui a verificar en los textos originales, en texto griego, y es verdad. Por lo tanto, esta traducción es un intento de entender algo que es difícil de entender, pero que lejos, a veces los traductores tienen, no digo mala intención, tienen buena intención, pero lejos de ayudar a encontrarnos con la aspereza y lo raro, o sea, lo que rompe nuestros esquemas de la palabra de Dios, a veces por volverla demasiado plausible, la traducción termina perdiendo su dinámica provocadora. El texto termina perdiendo su dinamismo provocador. Fíjense qué diferente es, cómo lo traducí acá. Acá dice así, a aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado. El texto original dice, Dios lo hizo pecado. Pero no solo está esta diferencia. Acá dice después, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. ¿Y saben el texto original que dice? A fin de que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Miren qué interesante. Él, santísimo Dios, sin pecado, absolutamente sin pecado, Dios, el Padre Dios, a Él lo hizo pecado. Y a nosotros que éramos pecados, no solo nos justificó, nos hizo justos, nos hizo justicia. No en el sentido de que a veces se dice hacer justicia como restaurar un daño o algo que se ha hecho mal, ¿no? No, nosotros, gracias a Él, somos justicia de Dios en el mundo. Así que vos sos un cacho de la justicia de Dios que anda dando vuelta por ahí. ¿Por qué? Porque Él, que era el justo, la justicia, la santidad, Él fue hecho por el Padre pecado. Empiezo con esto para entender que hay algo que falta en la parábola del hijo pródigo. Y lo que falta en la parábola del hijo pródigo, ¿saben qué es? Jesús. Porque uno mira la historia de este muchacho que se va lejos, que podría ser la historia de algunos de los que están acá, o de muchos, o de ninguno. Se va lejos, malgasta el dinero de su padre, viviendo en una vida insensata, comienza a pasar privaciones, vuelve, el padre lo recibe, lo abraza, lo besa, lo viste, le da sandalias, le pone un anillo, hace una fiesta, todo eso que escuchamos recién. ¿Y dónde está Cristo? O sea, Cristo está en ese muchacho. En ese muchacho, ¿qué es pecado? Pecado es muerte. Mi hijo estaba muerto. Como, fíjense lo que dice el Padre, ¿no?
mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pecado es muerte, pecado es lejanía, pecado es soledad, pecado es desprecio, pecado es muerte. A aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Casi podríamos decir, el hijo pródigo es Cristo, pero sin pecados personales, morales de él. Es Cristo sufriendo las consecuencias del pecado. Estas son las consecuencias del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. Cristo ahí cuidando chanchos, Cristo muriéndose de hambre, Cristo en la soledad y en el desprecio. Cristo también hablando a la conciencia de ese muchacho que está ahí. ¿Cuántos jornaleros de mi padre recapacitó? Tuvo un momento de conciencia, tuvo un momento de lucidez, embrutecido como estaba. Tuvo un momento en el cual despertó y se dio cuenta de que los jornaleros de su padre tienen pan en abundancia y que él está ahí peor que un perro. Cristo está ahí dándole la certeza de decir, ahora mismo volveré a la casa de mi padre. Y Cristo está también en el Padre que lo abraza y que lo hace de nuevo su hijo y que lo trata de nuevo como su hijo. O sea, el que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Cuál es el resultado final de esta reconciliación? Ser justicia de Dios, ser justos en la presencia de Dios. Y todavía hay algo más. No solo es ser justo, y termino con esta palabra que daba también San Pablo al inicio de la carta de hoy. Dice, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. El resultado de esta reconciliación es una nueva creación. Somos una nueva creación. Lo antiguo ha pasado. Un ser nuevo se ha hecho presente. Un ser nuevo se ha hecho, una nueva creación. Cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, no solo nos perdona los pecados, Él expiando nuestros pecados, Él realiza un acto creador por el cual nosotros somos una nueva creación. Una nueva creación que todavía experimenta los temblores de tierra del mundo antiguo, pero ya somos una nueva creación. Por la fe y por el bautismo, Dios hace de nosotros una nueva creación. Amén.